Esta historia de pronto es demasiado simple al lado de todo lo que habéis visto en TED en el día de hoy. Pero yo quiero verles las caras. ¿Qué pensarían? ¿Qué dicen si vengo y les cuento que sembrando 10 casas es posible salvar una hectárea de bosques? ¿Y qué dirían si yo les digo que sembrando un bosque de casas es posible cuidar y proteger, salvar la cuenca danzante y cantarina de uno de nuestros ríos tropicales? Yo no estoy muy seguro de qué cara harían si vengo y además les echo el cuento de que plantando casas es posible reducir la erosión y sembrar desarrollo, sembrar bienestar en los mismos suelos. ¿Y qué tal si además vengo y les insisto y les digo que plantando una casa es posible cambiarle, aliviar un poco la pobreza y llenar de colorido la vida para gentes como las nuestras? Y yo quiero contarles en especial que sembrando casas es posible. La plantación de casas tiene la capacidad y el poder de frenar el calentamiento global. Hace muy poco tiempo, hace solamente 50 años, tuvimos por primera vez la oportunidad de ver nuestro planeta completo desde el espacio. Como decía Sagan, descubrir y cobrar conciencia por primera vez de que en ese espacio pequeño, allá solitario, ahora debajo de nuestros pies, ha estado toda la historia, todas las guerras, todas las personas que hemos querido, las que recordamos, las que ya no están aquí, las que no recordamos también. Una capa muy pequeña de atmósfera nos cobija a todos exactamente por igual. Es más o menos como 14 kilómetros encima de nosotros, que son como la cáscara de un huevo, algo tan frágil y sin embargo tan vital. Nos acompaña de lejos una estrella, entre todas no es ni la más brillante, ni la más grande, ni la más importante, pero a todos nos llena con su luz, a todos en la Tierra por igual. Y en nuestro planeta, la luz del sol nos acompaña, entra a la atmósfera, calienta un poco y le brinda al agua la oportunidad de ser líquida, a las plantas de brindarnos el oxígeno, el alimento, las fibras para la ropa, para construir nuestras viviendas, el techo sobre nosotros y la protección. El sol calienta nuestra atmósfera, o la atmósfera se calienta con la ayuda de nuestro sol. No sería posible la vida como nosotros la conocemos sin el calentamiento global. La Tierra sería solamente una roca congelada volando sobre el espacio. Los gases de efecto invernadero, como el CO2, capturan la energía del sol, que además de luz nos da calor, es lo que más nos produce. Pero las emisiones atmosféricas, las emisiones de CO2 en el planeta por las actividades humanas, exageran un poquito ese efecto de la naturaleza y nos brindan problemas como el que estamos sufriendo hoy. La temperatura en el planeta, como las emisiones de CO2, las concentraciones de carbono, fueron más o menos estables a lo largo del último millón de años, pero desde la era industrial las emisiones de CO2 se han incrementado en nuestra atmósfera, que es demasiado delicada y ha calentado bastante hasta nuestros días. La pregunta ahora no es si seguirá calentando, la pregunta es si seremos capaces, con la ayuda de todos nosotros, de mantener ese calentamiento, ese incremento de temperatura por debajo de los 2.4 grados antes de que finalice el siglo. Esta franja verde es más o menos la misma franja tropical, es la huella de carbono en nuestro planeta, es aproximadamente la misma franja del trópico, donde tendrá el mayor incremento de población para antes de 2050, que esperamos alcanzar a ser unos 9.300 millones de habitantes. Cerca de los 2.000 millones de habitantes van a necesitar entonces más comida, más ropa, más viviendas dignas, más sitios donde vivir, alimento para sus hijos, educación, oportunidades. Precisamente aquí en los Andes, en las montañas, nací con los pies enclavados en la ladera de un monte. En los libros de mi escuela decían que la temperatura de mi pueblo era más o menos de 18 grados centígrados.
Hoy en día nuestra ciudad ha crecido un poco, nos tiene orgullosos. La temperatura es agradable, ha subido a 21 grados centígrados, pero se espera que para fin de siglo en toda Colombia haya subido más o menos esos 2.4 grados centígrados la temperatura. Entonces, la tierra de nosotros tendrá que buscarse un cultivo diferente para llenarnos de aroma, para cultivar nuestra amistad. Para algunas personas el calentamiento global es simplemente esto, la oportunidad de vestir más ligeros de ropas, estar más frescos en todo el planeta como un verano. Pero para algunas personas el cambio climático es algo más serio. Podría significar que nuestros hijos no tuvieran un lugar seguro para jugar, para vivir. Esto del calentamiento global es como la historia del pastorcito, aquel que venía y gritaba todo el tiempo, ¡el lobo, el lobo, el lobo! Y como nunca nos ha pasado nada, nunca hemos sufrido peligros, ni riesgos, problemas de ninguna clase, pues no le hacemos caso y esto sencillamente lo podemos olvidar. También me acuerdo de otras historias de lobos que todos ustedes pueden estar pensando. No sin antes recordar que el marranito ha sido, como las casas, la vivienda, el símbolo del bienestar, del desarrollo y de los sueños para nuestra gente. Pues esta es una historia de 3 marranitos, ya más o menos la recordarán. El primero construyó su casa en paja, el segundo la construyó en madera, el tercero, más educado y precavido, o más pesimista, pensó en construirla en materiales sólidos, rígidos, estables, cemento, ladrillo, acero, no sé cuántas cosas podría inventar. Pero como todos hemos escuchado el cuento, en nuestra memoria está la posibilidad de pensar en cosas que no nos contaba el cuento. Al final, para todos, de todas maneras, llegó el lobo y sopló, y sopló, y sopló. Y desde entonces, todos vivimos tratando de buscar espacios más seguros. Buscamos las ciudades grandes como Chicago figuran en las anales de la historia de la arquitectura. Nos enseñaron que podíamos vivir seguros en altura, en rascacielos construidos con cemento, hormigón, ladrillo, mucho hierro. Pero las ciudades son maravillosas, las ciudades no son oscuras como la anterior. En las ciudades se acumulan todas las oportunidades, en las ciudades están los negocios, está el dinero, están las salas de cine, están la ópera, la cultura, la educación, está la seguridad, el trabajo digno, muchas oportunidades. Las ciudades están llenas de gente encantadora como ustedes, como nosotros, como muchas personas que no tuvieron la oportunidad de estar. Pero, por ejemplo, para mí, en una ciudad como esta, conocí una persona maravillosa, mi pareja, no pudiera haber sido en otro lugar. Pero las ciudades necesitan energía, los edificios necesitan luz, calefacción, necesitan aire acondicionado, necesitamos transporte para movernos a lo largo de la ciudad. Los edificios producen más o menos el 42% de las emisiones atmosféricas de gases de efecto invernadero. Y eso es bastante si nosotros recordamos que los carros solamente emiten unos 13.5% de ese CO2. Así que es tiempo de pensar en el poder de lo simple, conectar un poco ideas que ya traíamos de antes. Es algo tan sencillo como reducir las emisiones causadas por el consumo de energías a la mitad de lo que teníamos en 1990. Pero también podríamos consumir menos energías de fuentes fósiles y más energías renovables. Pero este cambio tecnológico, bajar el consumo de energía y utilizar más fuentes renovables nos podría costar más o menos, para bajar las emisiones a la mitad, algo así como 55 euros por cada tonelada de carbono emitida en la atmósfera. Eso es aproximadamente en este orden de ideas. A cada uno de nosotros nos corresponden unas 5 toneladas de carbono cada año, por cada cabeza de nosotros. Y eso es como conducir un carro cruzando la península ibérica 1, 2, 3, ¿qué opinan? ¿4? No, tal vez 5. En realidad 6 y media veces. Y eso es más o menos lo que un español promedio conduce su carro a lo largo de año y medio de actividad. Podríamos reducir las emisiones de carbono utilizando nuevas tecnologías en las construcciones de acero, pero eso nos costaría algo más de 100 euros por cada tonelada de carbono. Si a nosotros nos corresponden 5 toneladas, eso sería como más o menos 3 meses de salario para un asalariado normal en mi país. También podemos hacer la construcción con un cemento más limpio, pero eso nos costaría como 20 euros por cada tonelada de carbono emitido.
Voy a contarles una posibilidad interesante. Imagínense ustedes un metro cúbico. Ese es el espacio que una niña más o menos tiene su casita de juego, su casa de muñecas, su armario de sueños. Imaginemos que podemos construir, reemplazando los materiales tradicionales, el cemento, el ladrillo, el acero, donde no sean estrictamente necesarios, por alguna fibra vegetal, por ejemplo la de la madera, construyendo con materiales distintos, reemplazando un metro cúbico de los materiales tradicionales por algo de fibra vegetal como la madera, podríamos frenar un poco el calentamiento global, porque ellas son CO2. Imaginemos la casa como un mueble de biblioteca, algo que se puede instalar en el sitio donde se va a utilizar y no necesariamente edificarlo. Al final, si queremos poner el mueble en otra parte, podemos desensamblarlo y volverlo a poner en el lugar donde queremos utilizarlo. Las fibras vegetales combinan con los materiales más modernos de las maneras más interesantes y amigables. No riñen para nada las unas con las otras. Pero podríamos pensar que estamos dando un paso atrás en la historia. ¿Será que volvemos a vivir en casas de madera? Eso es como volver atrás. Esta es la catedral de mi tierra. Vivimos orgullosos de ella, ahora está en restauración. Después del terremoto de 1999 pusieron en evidencia en las obras estas fantásticas esculturas de madera que no nos hubiéramos podido antes imaginar. Es la casa de Dios. Para mi segundo doctorado visitaba París tratando de estudiar un poco las transformaciones de los centros históricos en la ciudad y encontré edificios como estos de más de un siglo de antigüedad, construidos sin madera, todavía están allí, la ciudad creció envolviéndolos alrededor y todavía habitan en ellos ciudades y comercios sin ningún conflicto, ningún problema. Es muy posible ver en los patios interiores por toda la ciudad casitas como esta, los habitantes viven felices, frescos en verano, confortables en invierno, y las mantienen todavía en actividad. Algunos pensarán que en Estrasburgo, en esta ciudad, tienen la vergüenza de vivir en edificios antiguos de más de 500 años de edad. Es la sede del Parlamento Europeo, en la frontera franco-suiza. Exhiben en Mulhouse con mucho orgullo la plaza de la ciudad con edificaciones como estas de 4, 5, hasta 6 y 7 pisos con su vivarilla, construidos absolutamente de madera. Pero entonces surge la pregunta: si a todos nos diera por vivir en casas ricas como estas, ¿habría madera para todos? Es posible que debamos pensar en algo diferente. Esta planta maravillosa es una gramínea, captura las emisiones de CO2 de la atmósfera y con ese CO2 construye su masa, su cuerpo vegetal. Con un poquito de sol, un poquito de cariño, podemos multiplicarlas en laboratorio y obtener cantidades y cantidades seleccionando las mejores características, que estén sanas y multiplicarlas en cantidades suficientes para volver nuestros bosques a su lugar. Es un bambú tropical, un bambú llamado guadua que crece en mi país. En mi país hay guaduas por cantidades, es posible verlas desde todas las ventanas alrededor de nosotros. Y algunos arquitectos tienen la poesía suficiente para descubrir la gracilidad de sus formas en edificaciones como esta. Un profesor de arquitectura, Oscar Hidalgo, decía en sus clases algo tan sencillo como: usted puede sembrar su casa, y apenas ahora comienzan a tener sentido sus palabras. Para mi primer doctorado estudiaba un poco los problemas del cambio climático global y un día cualquiera llega a mi correo un afiche como este: reduciendo los niveles de CO2 en la atmósfera, nuestro desafío tecnológico. Una fundación francesa buscaba ideas innovadoras que fueran capaces de brindar una solución tecnológica al gran problema del calentamiento global. Gracias al premio, pudimos desarrollar materiales y viviendas como estas. Nadie podría imaginarse que en el corazón de esta vivienda habitan las fibras de la guava y del bambú. Más que todo, reside el gas carbónico que necesitamos capturar, secuestrar y mantener guardado en la atmósfera, formando la fibra de esa vivienda. O estructuras, maderas como estas, que son más duras que una madera típica tropical, que son tan duras que nos permiten construir grandes estructuras. Una madera de bambú se demora 6 años en crecer, mientras un árbol aquí en el trópico tardaría para la misma madera unos 15 años, y en Alemania o en los países del norte hasta 50 años en crecer. Podemos edificar maravillas con esas. Una viga como la que vemos en pantalla
Es capaz de sostener un carro, pero no es ni de fundas la mejor que pudiéramos fabricar. Este material es una espuma que sirve de aislamiento térmico y acústico que hace confortables las viviendas en cualquier época del año, ya sean de madera, de cemento o de metal. Este es otro aislante térmico o acústico que necesitaríamos para aislar y utilizar un poco menos de aire acondicionado y calefacción en nuestros edificios. Este está fabricado con carbón de nuestra fibra vegetal de bambú y sirve para que el fuego quede aislado y proteja las estructuras contra el fuego, el incendio, el lobo, del que tanto miedo solemos tener. Este es un panel de abejas, construido naturalmente con papel de bambú. Y él nos permite construir losas sólidas como este piso, las paredes, pero con menos calentamiento global. Las formas son infinitas. Los límites solamente son mentales para trabajar con ellos. Hablando de límites mentales, me acuerdo de Howard Hughes. En 1942 le encomendaron construir un avión que fuera más grande que todos los que había para trasladar pertrechos y tropas a la guerra que se luchaba al otro lado del océano. Pero al final le dijeron, oye, no hay material, no hay hierro, acero, aluminio para construir su avión. Usted verá cómo hacer. Lo construyó en madera y de punta a punta de lana. Es más o menos 10 metros más grande que el jumbo que conocemos en nuestros días. Eso es romper la barrera mental. Y estas son las posibilidades que tenemos para lidiar también con el calentamiento global. En nuestro país somos 47 millones de personas aproximadamente, 400.000, una población más o menos como los de la ciudad de Pereira, están desplazados ya sea por la pobreza, por la violencia, por alguna otra razón, buscando una ciudad de bienestar. Con un bambú por persona, por cada una de nuestras personas y ellos, podríamos construir suficientes bosques y viviendas para solucionar su problema y cambiar una realidad natural de nuestro entorno hoy. Un amigo despedía a su padre sembrando una guada y diciendo, como cada uno de ustedes podría hacer, mi padre no está enterrado, mi padre está vivo y sembrado. ¿Qué tal entonces si yo les dijera, y les aseguro que es posible, que sembrando un bambú, una guada por cada uno de ustedes, es posible salvar un bosque? Cada uno de nosotros podría contribuir con una guada a proteger una cuenca danzarina de agua. Cada uno de nosotros con una sola guada podría contribuir a detener la erosión de nuestros suelos y sembrar el bienestar. Es posible entonces que entre todos podamos llenar la vida de color y cambiar con un bambú una realidad social. Pero especialmente, cada uno de nosotros es capaz de asociarse con un bambú que tiene el poder de frenar el calentamiento global. Mil gracias.